es un verdadero gusto y privilegio para mí que a través de la Escuela Bancaria Comercial me permite estar llegando a los diferentes puntos, ya sea directamente, que la mayoría tal vez esté en sus hogares, o también igual en la parte de las oficinas, donde a veces también nos toca estar ahorita trabajando. La realidad de las cosas, yo creo que hoy de manera concreta, puntual, se ha vuelto la auditoría interna de manera sobre todo específica y todo lo que es la parte de los controles de manera medular, lo más importante que podemos tener entre todas las empresas como tal. ¿Qué quiero decir básicamente igual con esto antes de arrancar ya directamente con el tema que quiero abordar con ustedes? Porque obviamente de manera específica veré cómo hoy ante estos tipos de contingencias que se nos están presentando, vemos como muchas empresas por las fallas previas de control interno, por no haber hecho las correctas implementaciones de la misma, pues hoy es sufriendo consecuencias mucho más graves que todas aquellas empresas que si bien ninguna, podemos decir, estaba al 100% preparado para una pandemia, no solamente, como dicen, de nuestro país, sino de manera globalizada, pues obviamente implican situaciones diferentes que tenemos que atender. Pero en la medida en que nuestros controles son fuertes y de esta manera podemos estar más rápido respondiendo ante los diferentes riesgos que vamos a estar enfrentando a lo largo, no solamente en este momento de acciones sanitarias, sino van a ver todo el impacto que va a haber en la información financiera que se genere. Así que igual, como bien les explicó Karen, en el momento que ustedes tuvieran cualquier duda, inquietud, por favor háganmelo saber y con todo gusto estaré para atender. En términos generales, lo primero que hacemos, todos, ¿no? Cuando veían igual en esta parte, decimos, todos estamos así como en un caos total de qué va a pasar, hacia dónde va la empresa, hacia dónde va el sector, hacia dónde va el país, hacia dónde va la parte globalizada. De esta manera nosotros empezamos a hacer este cuestionamiento, empezar a identificar claramente qué es lo que nos está pasando. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, claro, por supuesto. Ok, bueno, pues básicamente, primero vamos a dar un... ¿Perdón? Perdóneme la interrupción. Voy a solicitar a todos nuestros participantes que mantengan sus micrófonos cerrados, a menos de que nuestro especialista les solicite que los abran, pues podrán abrirlos. De lo contrario, manténganlos cerrados para no mermar la comunicación ni interrumpir la explicación de nuestra especialista. Adelante, profesora, por favor. Sí, claro, con todo gusto. Básicamente, miren, esto, ahora sí como dicen, desde que inició el registro contable, al mismo tiempo prácticamente nació la necesidad de que alguien tenía que decirme, ¿cómo es posible que yo me pueda tener la certeza de que lo que registré de origen en este momento es lo que tengo en existencias? Pues entonces, desde que la propia necesidad surge, estamos hablando de cientos de años hacia atrás, casi desde que Luca Pacioli inventó el registro contable, pues prácticamente a los menos de 20, 30 años surgió alguien que dijo, ¿y cómo yo sé que lo que registraron en ese libro en aquel entonces es lo correcto? Bueno, ¿cuál es el enorme problema? De acuerdo a las estadísticas realizadas tanto por lo que es INEGI, Observatorio PYME Nacional Financiera, nos dice que prácticamente más del 95% de las empresas mexicanas son pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué hago y empiezo con esta connotación? Porque si hay alguien a quien no le interesa o no le ha dado el interés o la relevancia que tiene lo que es el control interno, desafortunadamente son estas empresas. Cuando nosotros hoy vemos ante esta contingencia y que te dicen, es que no estábamos preparados, es que ahora cómo puedo tener alguna situación de uso de tecnología o cómo puedo empezar a hacer suministro y todo lo que tiene que ver con la parte de la información,
Pues el enorme problema es que no hubo una planificación. Y cuando no se tiene esta planificación, pues lo primero que vamos a encontrar es que se está invirtiendo en tratar de sacar como sea y como se pueda la organización sin tener un rumbo fijo acerca de la misma. Muchos, tal vez de los que ahorita me estén escuchando, dependiendo de la organización en donde ustedes están trabajando, como pueden observar, traté de hacerlo a través precisamente de este organigrama. Pareciera que absolutamente solo las empresas con grandes estructuras deberían contar con control interno. La realidad de las cosas es que no hay error más grande de nuestra apreciación. No importando el tamaño de la organización, es más, me voy a poner al ejemplo. Soy persona física, soy unipersonal, yo mismo compro, vendo, atiendo, surto, hago todas las actividades. Cuando yo mismo no pongo los propios controles con los cuales me debo de reír, ¿qué crees? Solito estoy destinado al fracaso, que justamente es lo que nos marcan en términos generales acerca de todas las organizaciones. Por eso, en términos generales, ¿cuál es la relevancia que tiene hoy en día el control interno? Pues que el enorme problema es que los recursos son escasos, son finitos. Yo no tengo la posibilidad de decir, bueno, pues mira, lo que se desperdició en la compra de este activo, pues ni modo. Yo no puedo ahorita señalar, bueno, me equivoqué en la falla de la contratación del personal por no contar con un perfil adecuado acerca del mismo. Yo no puedo decir, qué bárbaro, como no coticé a 3 proveedores, terminé comprando con el más caro o con el que me genera mayores problemas. Bueno, básicamente entonces, ¿esto qué se refiere? Cuando yo tengo que estos recursos son tan escasos, tengo que hacer ¿qué cosa? Analizar y evaluar los riesgos a los cuales están inmersos los únicos recursos con los que yo cuento. En la medida en que yo empiezo a hacer la evaluación de estos riesgos, voy a empezar a generar, implementar, hacer las estrategias necesarias que justamente me den la enorme oportunidad de poder hacer qué cosa, poder en este primer caso hoy ante el COVID-19, por lo menos lograr sobrevivir. En otros casos hasta crecer y en otros todavía hasta lograr hacer ampliación de negocio, obviamente basándonos en el tipo de negocio al que yo estuviera sujeto. Si nosotros en términos generales quisiéramos hacer alguna cuestión o definición de la parte del control interno, pues en términos generales, como lo podemos ver, es una herramienta que me va a permitir de manera significativa tratar de disminuir los riesgos a los que está expuesta toda organización. Hay riesgos que son comunes, generales, como lo que son las tasas impositivas, como son cuando dependemos de algún producto para elaborar, como pudiera ser el transporte, la gasolina, otros como lo que es el suministro, como lo estamos viendo con los problemas de Internet, las fallas que se están dando por conectividad. En general, absolutamente todas las organizaciones van a tener riesgos genéricos. Sin embargo, hay algunas y cada una va a tener, de acuerdo a su giro, a su tamaño, a sus controles internos, va a tener que enfrentarse a diferentes riesgos. Yo quise de manera particular ejemplificarlo como lo vemos aquí. Si ustedes pueden ver a este trabajador, pues prácticamente lo estamos exponiendo a todos los posibles riesgos, desde que en este momento, al no tener algo más hacia abajo, un soporte pueda caer, en este momento no tiene de dónde sujetarse, por lo tanto la caída puede ser mayor, y esto es lo que pasa en toda organización.
Lo que pasa es que en términos generales, nosotros en su generalidad no hemos logrado dimensionar que el control interno es parte integrante absolutamente de qué, del sistema contable, de la parte financiera, de la planeación, de la información operacional de toda la organización. Yo quisiera puntualizarles, hoy justamente tuve en la asesoría que estoy dando a una de las empresas donde estoy ahorita prestando mis servicios, de manera general me dicen, a ver Karina, ¿pudieras explicarnos cómo es posible que el área de contabilidad tenga cuantificados 3,000 activos y el área del almacén solamente 1,000? Y tú dices, no, no es posible. Puedes pensar, en primer lugar, pues seguramente algún quebranto, un fraude, un robo. Sin embargo, cuando se fue a hacer la revisión física de los bienes, ¿qué creen? Sí están los 3,000. El enorme problema es que el área de sistema contable con el área del almacén simplemente tienen políticas y criterios diferentes para registrar cuándo es un activo y cuándo no es un activo. Cosa que pareciera que si estuvieran desasociadas las áreas cuando esto no puede suceder. Y les estoy hablando de una empresa que cotiza en el mercado de valores. Estamos hablando que su infraestructura y que su control interno debe de tener cierta envergadura para que la información que le está reportando a terceros sea la verídica. Por ende, imagínate si esto está sucediendo en este tipo de empresas, ¿qué podemos llegar a encontrar en las pequeñas y medianas empresas? Pareciera que el control interno solamente fuera para muchos una traba, algo que me impide hacer más efectiva mi operación, algo que solamente me pone, si me lo permiten expresar de esta manera, piedritas en el camino para llegar a los objetivos de la organización. Por eso, en ese estricto sentido, hoy más que nunca, hoy tenemos que hacer la correcta administración de los riesgos. Entendiendo por riesgo simplemente la probabilidad de que ocurra algo. Lo voy a poner con el siguiente ejemplo, hablando específicamente del COVID. Hasta hace 2 días nos habían dicho que la fase 3 entraba a partir del día más o menos 27 de abril. El día de ayer en la noche, el comunicado fue que la fase 3 inició desde el día de hoy. Por lo tanto, es que la probabilidad de que ocurra un hecho o evento que pueda modificar lo que yo estoy trabajando. ¿Qué sucede entonces en términos generales? En esta parte de la administración de riesgos, yo tengo que hacer ¿qué cosa? Identificar, analizar, evaluar y controlar todos aquellos efectos adversos que pudiera estar inmersos dentro de ¿qué? De mi organización. En algunos casos podré lograr evitarlos, pero en otros solamente reducirlos. Quien diga que tiene 100% controlado los riesgos, la realidad es que te está haciendo una falacia porque jamás podré yo erradicarlos, podré llevarlos al mínimo en su reducción, como lo que hablaba de ahorita de esto. A lo mejor yo hice muchas cosas para prepararme para la tercera fase, pero yo estaba considerando que aún me quedaban para la tercera fase por lo menos 4 días antes de, y resulta que una disposición de ayer en la noche me hace cambiar de manera sustancial este riesgo que yo tenía. ¿Qué pasa entonces? Ustedes igual recordarán, en términos generales, prácticamente nosotros, a efectos del
control interno, en términos generales, el modelo más conocido y utilizado es el modelo COSO. No obstante, no es el único modelo que se tiene para efectos de hacer controles internos. Sin embargo, básicamente, el control interno de toda organización lo que va a estar buscando es que los recursos con los que yo cuento básicamente sean optimizados para que esto me permita llegar a qué cosa, a los mejores niveles de productividad y con base en eso alcanzar la adecuada gestión financiera dentro de mi organización. Hasta aquí hubiera algún comentario, pregunta que pueden mandar a través del chat o en su defecto si alguien quiere que les ceda la palabra de manera abierta por micrófono. Con todo gusto estamos para atenderles. ¿Alguna duda, pregunta? Ok, muchísimas gracias, Nicolás. Me dice que todo está siendo claro. Ok. Prácticamente en el caso del nombre del modelo COSO proviene de un comité, no son las siglas como tal. Es correcto, Susana, así se escribe, COSO, C-O-S-O, que en este caso son las siglas de un comité que nace en 1992 ante las diferentes circunstancias se veía la necesidad de implementar controles internos. Su origen es en la parte de Estados Unidos y hemos tenido lo que es COSO 1, COSO 2, COSO 3, que es la última versión con la cual hoy se está trabajando y que precisamente es basado en riesgos. Muchas gracias. Adrián nos pregunta, ¿es parecido a SOX? No, la parte de la ley SOX, básicamente que es la ley Sarbanes-Oxley, nace y surge como origen de los grandes quebrantos que se presentaron durante lo que es los años 2000-2001, que son todos los grandes quebrantos que se dieron como fue Enron, WorldCom, Parmalat, diferentes que se dieron a nivel de carácter mundial. Cuando surge este grave problema en aquel entonces, se da cuenta lo que es en este caso la SEC, que es, ándale, es correcto por sus siglas en inglés, es Community of Supporting, es correcto, básicamente a eso nos estamos refiriendo. Me sigo entonces remitiendo a lo que preguntaban sobre todo de lo de la ley. No, esta nace como origen de que el órgano regulador que es la SEC, que es el equivalente a la Bolsa Mexicana de Valores aquí en México, básicamente esta unidad se da cuenta de que efectivamente existen grandes fallas de control interno a pesar de estar hablando de empresas que cotizan en mercados internacionales. Y es por ello que hacen obligatorio lo que es el uso del adecuado control interno. En este caso, en lo que son sus apartados 400 y 700, es que maneja la responsabilidad de que el CEO de las empresas demuestre que cumplieron con controles internos. Uno de los modelos a poder utilizar es el COSO, pero tenemos el COVID, tenemos el COCO, tenemos Cadbury, que son diferentes modelos de control interno a través de los cuales yo puedo hacer la implementación en mi organización. En el caso particular de México, básicamente antes teníamos lo que era el boletín 3050, que era el estudio y evaluación del control interno. Hoy, básicamente, en el momento que a partir del 2012 adopté de manera total y definitiva las normas internacionales de auditoría conocidas como NIAS, en la NIA 315 en particular, obliga forzosamente al estudio a través del COSO. Espero con eso haber atendido la totalidad de las preguntas que se hicieron en este momento. Si hubiera alguna otra más, con todo gusto estoy para poderles atender.
Sigo entonces con la explicación y de favor cualquier inquietud adicional a las comentadas. Adrián, dices que muchísimas gracias. Al contrario, qué bueno que quedó atendida la inquietud que manifestaste. Bueno, básicamente lo que es el COSO maneja 3 objetivos. Hoy lo que es la nueva modalidad o el último COSO, anteriormente eran 17 principios, hoy 20 principios, y básicamente hoy tenemos lo que es el COSO basado en riesgos. En términos generales, lo primero que yo debo de estar es buscando proteger, pues obviamente, todos aquellos recursos de posibles fraudes o negligencias que hubiera por parte de la organización. Como les comentaba hace un instante con el ejemplo real de la empresa que ahorita estoy revisando, ojo, no hubo fraude, pero sí había negligencia, que en el caso del almacén no lo registraba como activo, cuando en el caso particular pues ya estaba dentro del mismo. Debe, obviamente, sobre todo, el control interno debe de permitirme asegurar con exactitud y veracidad los datos contables y con base en ello la alta dirección pueda tomar las mejores decisiones. Ojo, vamos a poner nada más rápidamente de manera enunciativa. Cuando sucedió el caso particular de Enron, que es el ejemplo preponderante que siempre explicamos absolutamente todos los que tenemos igual a nuestro cargo los equipos de auditoría para que puedan dimensionar el impacto que trae, que no exacta, cumplida, veraz, los datos contables, pues que en este caso lo que conocemos como los famosos stakeholders, que básicamente hablamos de todo, accionistas, autoridades, clientes, proveedores, hasta los propios empleados, van a tomar decisiones con base a la información financiera generada. Para que yo, auditor, el primer elemento que tomo para poder determinar la muestra de mi población es la confiabilidad que hay en la información que se está generando. Y esta está basada en la confiabilidad que existe en el control interno. Básicamente, yo necesito desde el control interno promover lo que es la eficiencia para la explotación de todos y cada uno de los recursos con los que yo cuento. De manera general, si yo ahorita prácticamente pudiera ponerles, por eso se habla que debo de lograr no solo la eficiencia, sino también igual la eficacia, porque yo puedo explotar mis recursos, pero no precisamente de la manera más óptima. Por eso es que se busca que el control interno, y por eso siempre se señala que el control interno tiene que ser que siempre en una mejora continua. ¿Por qué? Porque así como hoy ya tengo nuevos sistemas contables, nuevos ERPs, nuevas aplicaciones y obligaciones por parte de la autoridad fiscal, pues esto me obliga a empezar a modificar mis controles obviamente establecidos. Y obviamente yo debo de promover y evaluar pues con la seguridad y calidad de esta mejora continua que era de la que les estaba hablando. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenas tardes. Básicamente, ¿qué necesitamos? Yo necesito, y ojo, por favor, este diagrama que en términos generales yo puse y señalé aquí es uno. Hoy más que nunca, sobre todo me voy a referir a auditoría interna más que a la externa, porque la auditoría interna, de acuerdo a la nueva definición emitida por ya sea el Instituto Mexicano de Auditores Internos o lo que es el IAM, de lo que es la parte internacional, me dicen que en términos generales, hoy el enfoque real del auditor es que yo debo ayudar a cumplir la consecución de los objetivos de la organización. Esto entonces, ¿qué me obliga? A que yo, auditor interno, primero tengo que estar ubicado en un nivel staff
que me permite estar cerca de la alta dirección. Segundo, debo de conocer los planes, objetivos y metas que tiene establecida la organización para que a través de mi trabajo yo le proporcione las dos cosas. Uno, apoyo para el cabal cumplimiento de los objetivos de la empresa, pero dos, confiabilidad y credibilidad de que efectivamente a través de todos estos mecanismos que yo estoy iniciando puedan lograrse todos los objetivos planteados por la autoridad. En este caso, como lo que les decía, me debe de servir para la eficiencia y eficacia, pero sobre todo prevenir los riesgos, detectarlos y corregir las desviaciones. Jesús me dice, confiabilidad, perdón, se me fue la pregunta, Jesús, no sé si pudieran igual regresarme lo que acaba de preguntar. Jesús, si es tan amable, porque en lo que estaba en la explicación ya no alcancé a leer la pregunta. Ok, me dice que en un segundo, igual ahorita me la establece. Igual entonces en este momento yo estaré igual aguardando la parte de tu pregunta, Jesús. Mientras tanto, me iré a los últimos dos puntos. El control interno me debe de garantizar que obviamente también el propio control interno tenga automecanismos de verificación y debo de velar porque la empresa o negocio disponga de procesos de planeación adecuados para el diseño y desarrollo organizacional. Entonces, básicamente lo que yo estoy buscando, ahorita nos hace Jesús la siguiente su pregunta, no la retoma. ¿Cuáles son las grandes ventajas? Híjole, voy a mencionar algunas, pero si en el caso particular, que a lo largo de prácticamente, pues ya casi 30 años de estar con este tema de control interno, yo les puedo decir que las ventajas son tan amplias como la alta dirección quiera comprarlas, porque en términos generales, el primero que tiene que estar convencido, por eso el primer elemento de control interno es ambiente de control, en donde justamente, o ahora con los nuevos principios, cultura organizacional. ¿Por qué? Porque efectivamente la alta dirección es la primera que tiene que estar súper convencida que lo que yo voy a hacer no es por ponerle trabas, sino es para ayudarle a justamente esta consecución. Básicamente, cuando yo tengo un adecuado control interno, lo que les decía, voy a lograr, aquí como lo ven igual con esta imagen, como un tipo de checklist que me permite medir tanto la eficiencia como la efectividad de las operaciones. Por otro lado, me va a permitir que lo que yo esté auditando le pueda dar confiabilidad a la información que se está generando. Y tercero, y no por eso menos importante, es el cabal cumplimiento de la legislación y todas sus regulaciones aplicables. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Hoy, fíjense, de manera particular, seguramente algunos o varios de ustedes habrán escuchado hablar del tema de compliance, que básicamente ¿qué es? Cabal cumplimiento de reglas y disposiciones. Independientemente de este nuevo término, quiero decirles que el pasado 20 de enero se publicó y entró en vigor lo que es la Ley del Fomento a la Confianza Ciudadana, una ley muy pequeña de solamente 17 artículos, a través de los cuales yo voy a tener que inscribirme de manera voluntaria a este nuevo padrón de contribuyentes cumplidos, pero que saben cuál es la regla básica que dice que cumplo con todas y cada una de las diferentes disposiciones. ¿Saben lo que es el impacto de firmar eso? Ojo, como entró apenas en vigor y prácticamente pues a los pocos días empezamos con los problemas de las contingencias, el cual pues prácticamente se agudizó desde el 17 de marzo, pues es una ley que yo creo que en este momento no le van a dar tanto impacto porque ahorita las empresas atienden la parte operativa o de cómo sobrevivir a, pues en este caso, darle cumplimiento a esta nueva disposición. Cierro en esta parte mi paréntesis. ¿Por qué?
porque justamente yo lo que tengo que ver es este cumplimiento. Por eso, cuando tú, una empresa, le dices, cumples con algo tan sencillo, algo de privacidad de datos, cumples cuando haces una entrevista, cómo vas a conservar los documentos que de los no contratados, tienes una política de destrucción de documentación confidencial. Bueno, o sea, y si yo empiezo a hacerles ahorita N cuestionamientos, van a ver que si yo tuviera que hacer un checklist del cumplimiento de legislación y regulaciones aplicables, verían cuántos enormes taches ustedes o varias de las organizaciones que ustedes auditan no cumplen. No cumplen. Entonces, por eso es que es tan importante y tan relevante que nosotros podamos dar cabal cumplimiento y que veamos que representa ventajas. Muchas de las ocasiones me ha tocado escuchar con los contribuyentes, y no se diga ante una revisión fiscal, que te dicen, ay, ¿en serio tenía que tener ese documento? ¿De verdad tenía que haber elaborado un presupuesto? ¿Es correcto que tendría que tener un contrato oneroso? Karen, ¿cuándo debería ser la manera? Uy, es que está muy grande. ¿La puedes volver a poner, Karen, la pregunta, si eres tan gentil? Si eres tan amable, por favor. Ok, ¿cuál debería de ser la manera correcta en que se administre el control interno? ¿Se fue, Karen? Por favor, si eres tan gentil de volverme a ubicar la pregunta para dar igual la parte de la contestación. Ok, 1. Debe estar concentrada en un área específica que se dedique a la supervisión. Es una pregunta muy grande. Ese era el número 1. Y luego sigue, ¿qué, Karen? Por favor, si eres tan... O la otra, 2. Dentro de cada área de la organización debe haber un punto de contacto para la revisión de políticas. Muchísimas gracias. Ok, ya quedó la pregunta. Bueno, lo ideal es que absolutamente todas las empresas contaran con un departamento de auditoría interna. Este sería el principal responsable y detonador, ojo, no de hacerlo, no de estar, como dicen, haciendo como tal los controles. Sí puede hacer sugerencias, sí puede estarlos, pero el área operativa realmente es la que los controla. Debería haber un área de organización y métodos que es la que establece los manuales de organización políticas. Pero ojo, absolutamente todos, desde el que barre, abre la puerta, hasta la alta dirección, absolutamente todos deben de estar inmersos dentro del control interno. Rápidamente lo quiero ejemplificar esto de la siguiente manera. Y voy a poner que no existe departamento de auditoría interna, pero sí voy a poner que existen ciertas políticas y procedimientos. El primero, igual, un área de auditoría independiente, sí, es correcto como auditoría interna, sí, eso es lo correcto, eso es lo que nosotros deberíamos en términos generales tener. Pero me voy a poner que en el caso particular no existe como tal. ¿Qué creen? Y perdón, ahorita, sí me regreso a lo que me están preguntando para que no crean que es evasión, pero esto que acaban de preguntar ahorita, de que efectivamente yo tendría, ¿cuáles son los contenidos relevantes en términos de la línea 315? Ok, voy. Ahorita explico, ya tengo 3 preguntas por contestar. Me voy a remitir a la primera. ¿Por qué debo de tener un departamento de auditoría interna si yo soy una empresa que cotiza en el mercado de valores? ¿Qué crees? Ahorita igual, Lilis, te doy la respuesta, te doy la palabra, solamente déjame contestar ya las 3 preguntas que traigo a mano porque no quiero dejarlas pendientes. La primera que quiero contestar, ¿por qué en términos generales yo debo de crear cabal cumplimiento? De acuerdo precisamente a las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, tengo obligatoriamente que cumplir con la ley SOX
y la ley SOX me obliga a contar con un departamento de auditoría interna. Por esto es un cabal cumplimiento. Segunda, me voy a ir que no existe departamento de auditoría interna porque además soy una empresa que no cotiza en el mercado de valores y por ende no estoy obligado, no hay una ley que me obligue a tener un departamento, pero sí debo de tener establecimiento de control y políticas. De acuerdo a mi marco conceptual o mi marco fiel de información, me voy a ir específicamente a la NIF A1, donde me dice, uno, ¿qué es contabilidad? Pero además de que me dice que es contabilidad, por definición, me dice en uno de sus párrafos que forzosamente debo de contar con control interno para poder hacerlo. NIF A4, características de la información financiera. Me dice que debe de ser comprensible, comparable, confiable y veraz. NIF A, de manera particular, me voy a la NIF A3. Me establece que yo debo de poner y establecer los riesgos a los cuales está sujeta la información financiera que se genera. Como pueden ver, entonces se vuelve obligatorio. Me voy específicamente Código Fiscal de la Federación, artículo 33, su reglamento apartado A y B. Quiero puntualizar el B. El B me establece que debo de contar con un sistema de control interno. De acuerdo al Código de Comercio, en su artículo 33 y 34, establece la obligatoriedad de contar con sistemas de control. Como entonces pueden ver, no importando que haya departamento de auditoría interna, yo estoy obligada a contar con sistemas de control interno. Con eso entonces expliqué la otra. Susana me está preguntando otra, me hacen el siguiente cuestionamiento. Ojo, ISO 9000 no es equivalente a control interno. Básicamente, también contesto la otra pregunta, no chequé la ISO, pero ahorita la contesto. Voy a contestar la enorme diferencia entre lo que es ISO 9000 o lo que es un departamento, porque también hicieron esa pregunta, departamento de control de calidad, y lo que es un departamento de auditoría interna. Normalmente siempre se da esta gravísima confusión dentro de las organizaciones. ISO 9000, en términos generales, yo puedo algún proceso o procedimiento solicitar que cumpla con exactamente el mismo estándar para que se haga de la misma manera en todas y cada una de mis sucursales. Normalmente cuando estoy hablando de ISO calidad, estoy hablando de procesos o procedimientos específicos. Normalmente no tienen que ver con auditorías o con estados financieros. ¿Qué pasa con la otra pregunta? Sí existen departamentos de auditoría en los órganos gubernamentales. De hecho, es obligatorio. La Secretaría de la Función Pública obliga a todos los organismos que están dentro de la administración pública a contar, pero no se les llama normalmente auditoría interna. Se les llama órganos internos de control. Estos famosos OICs son los que llevan a cabo las auditorías correspondientes, que es el equivalente a lo que sería en iniciativa privada, lo que son el Departamento de Auditoría Interna. Espero con eso igual haber contestado la pregunta de quien la hizo sobre que si existen o no. Muchas gracias, justo creo que es el mayor de los retos, crear una cultura de control interno. Sí, Susana, muchísimas gracias igual por tu comentario. Marely, muchísimas gracias. Al contrario, qué bueno que les está haciendo clara la parte de las explicaciones. Me voy a ir, y la verdad es que sí quise centrar, cuando me dieron, muchísimas gracias Luis Ángel por comentar que está siendo totalmente claro y que quedó atendida tu inquietud. ¿Por qué me quise concentrar en el efecto de COVID-19 en la auditoría y control interno? Por lo siguiente, porque hoy, tristemente, si de acuerdo a las estadísticas que maneja en el caso particular INEGI, nos dice que 3 de cada 10 empresas terminan quebrando en los primeros 2 años, créanme que la cantidad de empresas que en este año van a cerrar va a ser sumamente
mayor al que hemos visto en años anteriores. Primero, quiero puntualizar esto. Ustedes recordarán, o igual si nunca lo habían escuchado, en este momento lo conozco. Yo, en este caso, hablamos del famoso triángulo del fraude. Este triángulo del fraude está compuesto por tres grandes elementos, lo que es presión o incentivo, la racionalización y es la parte de la oportunidad. Voy a ver ahorita con respecto a la parte del COVID-19. Muchísimas empresas establecen presiones ya sea por objetivos o política de la empresa enfocada a resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Hay empresas que para que tú ganes tu bono o para que tú logres obtener ese recurso adicional o para que tu salario se vea con una compensación extra, te van a pedir que sea basado en resultados. Si en este año que yo normalmente hice un presupuesto en septiembre del año pasado, bajo las condiciones del año pasado, sí con una inflación, sí con un tipo de cambio, es más, ajusté este presupuesto en diciembre cuando me dieron a conocer los indicadores por parte de Banco de México, la posibilidad de crecimiento, el tipo de cambio, el precio del barril. Ejemplo, imagínense que yo soy una empresa gasolinera y estoy en función a esto, y cuando vimos que ahorita el precio del barril bajó a menos $2, cuando la expectativa era $44, la presión que van a tener en este momento mis trabajadores va a ser a tal grado que lo único que va a originar es un gravísimo problema para mi propia organización. Racionalización, situación económica. Muchísima gente ahorita está perdiendo el empleo, muchísimas empresas decidieron mandarlos con un 50% de su salario. Otras empresas que sí lo hicieron con antelación entraron a lo que es el paro técnico y simplemente no están pagando. Algunas decidieron entrar en suspensión de actividades. En fin, tenemos una gama de situaciones en este momento de manera impresionante. ¿Qué va a pasar? Ante la situación económica, ante la incertidumbre de que el trabajador ahorita diga, híjole, ¿y qué tal si me corren? ¿Y qué tal si soy de los que mandan? ¿Y qué tal si soy de los que le quitan el salario? Las probabilidades de que se cometa un fraude se están elevando de manera sustancial. Y además recuerden que el fraude tiene que ser de manera coludida. Por lo tanto, entre alguien que sienta presiones y alguien que sienta una parte de racionalización, está perdiendo el empleo, pues ¿qué le va a llevar a cometer el fraude? ¿Cómo podemos evitar este fraude? Minimizándolo a través de lo que es la parte de oportunidad. El antídoto contra las oportunidades se llama controles. Hoy más que nunca tengo que checar si no hay concentración de funciones. La gente que está despidiendo de manera masiva, ¿qué crees? Va a tener un problema de concentración de funciones, porque ahora va a ser que el que recibe el estado de cuenta es el que elabora la conciliación bancaria, es el que expide el cheque y es el que paga la nómina. Hombre, qué barbaridad. Nos estamos metiendo en 11 varas. Las probabilidades, ojo, por las condiciones actuales del COVID-19, pueden generar un impacto de verdad de manera sustancial dentro de las organizaciones. Por eso, ¿cuáles pueden ser algunos impactos clave, pero que no se limitan? De acuerdo al escenario que tenemos hoy emitido por nuestra autoridad, básicamente estamos entrando justamente en esta tercera fase. Esta tercera fase, si algunos de ustedes por las necesidades laborales o si no lo tuvieron que hacer, pues qué bueno, pero los que sí tenemos que salir hacia el campo, hacia afuera, les puedo comentar que hoy pues ya me tocó ver hasta golpes por parte de policías pidiendo a la gente que se resguardara porque no tenía nada que hacer absolutamente en la calle, obligando al cierre de los negocios que no son estrictamente indispensables en sus actividades y haciéndoles cierre de cortina como tal. ¿Qué pasa entonces ante esta circunstancia? Puedo tener problemas como cuáles, interrupciones de producción,
así como de cadena de suministro, falta de disponibilidad del personal, porque a lo mejor hoy también mi personal no puede llegar, no porque no quiera, sino porque no hay ni siquiera transporte. Ustedes igual ahorita checaron en esta fase 3, aunque tengas auto con doble cero, no vamos a circular una vez a la semana y un X sábado. Por otra parte, están cerradas 20 estaciones del metro. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo voy a poder solucionar mi disponibilidad de personal ante estas posibles circunstancias? Puede ser que en algunos casos, como ya lo vimos en algunos bancos, definitivamente deben cerrar ciertas sucursales y solamente están operando. Puedo tener igual retrasos para proyectos de expansión que ya tenía desde el año pasado o que inicié en este año y que hoy se ven totalmente mermados. Y obviamente puedo tener una mayor volatilidad en el valor de los instrumentos de mercado. Por lo tanto, mientras esta parte tenemos esta situación del COVID y obviamente el cual pues se continúa esparciendo de manera, pues como lo hemos visto, globalizada, pues básicamente yo tendría que empezar a revisar sobre información financiera, porque ustedes recuerden que tiene que ser confiable y veraz y verificable. Básicamente, ¿qué tengo que empezar a ver? A lo mejor puedo tener deterioro en los activos de no financieros, que igual incluyen una parte de plusvalía. Tengo que hacer, y sobre todo me remitiré a los que pueden tener la mayor parte de las empresas, la valoración de mis inventarios. ¿Qué quiero decir con esto? En términos generales, pues muchas empresas, hoy sus activos, y no se diga los tecnológicos, están teniendo una hasta sobrevaluación. Con lo que todos empezamos, como lo estamos haciendo en este momento, esta reunión en línea, muchísima gente a lo mejor tenía uno o exageradamente 2 equipos en casa. Pero si estás hablando que tienes por lo menos 2 hijos y los 2 padres trabajan, pues muchos de nosotros, en el caso particular, no te puedes sacar el equipo externo de la empresa. Tienes que trabajar con un equipo portátil. Esto que ha obligado a que efectivamente hoy en este momento existan 4 equipos en casa para que cada uno en su momento pueda estar atendiendo sus actividades, sus tareas, sus reuniones, etcétera. Ojo, en este caso, pues a lo mejor la valoración de mis inventarios, a pesar de yo haber tenido activos o hasta computadoras semi-obsoletas, pues hoy simplemente tengan valores diferentes. Pero por otra parte, si soy una empresa que en este caso vende algún producto que efectivamente en este mercado no va a tener la demanda correspondiente, pues va a tener una baja en el valor del mercado como tal. Esto me lleva íntimamente ¿qué? A la medición en el valor en el mercado. Ojo, también que puedo llegar a tener problemas de incumplimiento de convenios. Muchas de las empresas que a lo mejor igual habían dicho que iban a pagar a 60, 90 o hasta 120 días, como es en el caso particular del gobierno, que es lo normal que nos paguen entre 180 y hasta más días, pues seguramente vamos a tener problemas de incumplimiento. Hoy daba la noticia que el gobierno ha tomado la decisión de no iniciar la aplicación de ciertos recursos que siempre sirven para reactivar la economía. Habría que ver si yo dentro de esta nueva noticia, yo estoy implicado por el tipo de disposiciones que se estarán dando. Por lo tanto, esto me llevará desafortunadamente a un problema de riesgo de liquidez y con ello poner en problema el negocio en marcha de mi empresa. De acuerdo a la NIA 570, empresa en funcionamiento, si yo soy el auditor, tengo la obligación de que al cierre del ejercicio auditado o revisado, en este caso diciembre de 2019, tengo que ver antes de la emisión de mi informe si las condiciones siguen siendo viables de acuerdo a lo que es negocio en marcha, para lo cual tengo que aplicar el postulado de la NIF A2, en donde claramente me establece lo siguiente, que tengo la obligación forzosa de, en este caso, evaluar a través de indicadores financieros que vienen contemplados en la NIF A3 apéndice C, a través de los cuales yo voy a poder identificar si al menos la empresa cuenta con ciertos parámetros para poder decir que podrá continuar en negocio en marcha.
Básicamente, igual tendré que revisar mis relaciones que tengo de cobertura, caso particular lo del gobierno que está pasando, sí tenía cobertura para lo que era el precio del barril, pero no una cobertura en donde el precio del barril por primera vez en décadas está en menos valor. Por lo tanto, esto que me puede llevar a ver los beneficios por culminación de relaciones laborales y contractuales, así como condiciones y modificaciones de compensaciones basadas en el desempeño de mis acciones. Por lo tanto, la realidad de las cosas es que yo sí tengo que ponerme las pilas para poder dar un inicio claro y concreto de cuáles van a ser los impactos, porque más de acuerdo con la NIFA 1, específicamente juicio profesional, establece que de acuerdo a la experiencia y el conocimiento técnico que tenga el contador, deberá realizar las mejores estimaciones para que éstas se vean reflejadas en los estados financieros y de esta manera los stakeholders puedan tomar las mejores decisiones correspondientes. Estamos entonces en la fase final para llegar a la parte de conclusiones. Si ustedes tuvieran, por favor, alguna otra duda, inquietud o comentario, todavía me quedan un par de minutos para poderles atender en lo que inicio la conclusión. Ok, principales controles de crédito y cobranza en Home Office. Ok, bueno, nada más alcancé a ver la primera, las otras no las alcancé a ver, si por favor me la repiten, con todo gusto. En términos generales, crédito y cobranza, lo primero que te pido, la primera situación es que yo tengo que revisar lo que se llaman mis políticas de otorgamiento de crédito. Las políticas de otorgamiento de crédito deben de realizarse con base a las 5 Cs. Una vez que entonces yo cumplí con estas 5 Cs, verifico si efectivamente puedo otorgar o no nuevos créditos como tal. Sí, ahorita me regreso a la diapositiva 16, en lo que ahorita estoy contestando lo de la pregunta que me están, no, esta es la 15, esta es la 16, ok. Entonces, en términos generales, lo primero que tengo que ver es que el establecimiento de mis políticas cumpla con eso. Segundo, hay un tema denominado administración de capital de trabajo. En este tema de administración de capital de trabajo, lo primero que yo tengo que ver es algo que se llama la administración de las cuentas por cobrar. Básicamente, a través de ellas es que yo puedo empezar a verificar. Segunda, tengo que ver si ahorita establezco políticas emergentes en dos sentidos. O acudo a un factoraje para precisamente minimizar mi riesgo de liquidez, o viceversa, empiezo ya a meter a través de despachos la solicitud de la cartera vencida. Tercera, de acuerdo a lo que establece la NIFC 3, tengo que establecer lo que son las pérdidas crediticias esperadas. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que hacer un análisis histórico de cómo ha venido comportándose mi cartera y bajo estas nuevas condiciones, cuáles son las expectativas que puedo esperar de mis clientes. Espero con eso haber contestado lo que es la parte de los controles con respecto a otra, y que mis vendedores, como sé que ganan con base en comisiones, ahorita van a querer venderle a quien sea, así no tenga capacidad de pago. Por eso entonces tenemos primero, quien tiene que ser el más fuerte es el área de crédito con las políticas y verificar que por no lograr una venta ficticia. ¿Y por qué digo ficticia? Porque aunque sí estás vendiendo, lo más seguro es que no te van a pagar. ¿Por qué el auditor no está facultado para sancionar económicamente? No sé qué rollo decía más. En términos generales, básicamente, gracias. En términos generales, las sanciones tienen que estar establecidas en los manuales. Solamente se puede sancionar en casos efectivos de fraude. Pero el fraude, quien tiene la decisión si se levanta o no el conocimiento del mismo, es la alta dirección, porque normalmente el fraude se busca desde el punto de vista de delito. En el caso particular, ya se le acusa, en el caso si fuera el empleado, yo le puedo hacer la aplicación de la Ley Federal de Trabajo por la parte de abuso de confianza, y entonces sí ya me puedo ir a todas las sanciones correspondientes. Quien tiene que ser el claro establecimiento de sanciones es la alta dirección,
pero también entonces tienes que tener la evidencia que le dio a conocer a todos y cada uno de sus trabajadores las políticas y lineamientos para que después no tengas demandas laborales. Estoy entonces, ¿durante cuánto tiempo considera que tendrá impacto el gran confinamiento? En términos generales, rápidamente, en este caso te explico. Básicamente, en términos generales, lo primero que yo tengo igual que explicarte, el confinamiento, y esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas en economía. La primera expectativa es que el confinamiento verdaderamente termine los primeros días de junio. Entonces, una vez que termine el confinamiento, pues empezaremos a regresar de manera general. Ok, sí, claro, en este momento regreso a la lámina de la bibliografía, donde pueden ver, pues ahí tengo diferentes libros que he elaborado. En total tengo 12 libros, los cuales los pueden buscar con mi nombre completo, Carmen Karina Tapia Iturriaga, y de esta manera ahí precisamente está el libro que es Auditoría Interna y Perspectivas de Vanguardia, donde vienen matrices de riesgo, o lo que es en el caso particular centros de auditoría y aplicación práctica de las normas internacionales de auditoría, en donde explico todo lo que me preguntaban acerca de la NIA 315, la 570, la 500, 200 y todas las que implica la revisión de una auditoría per se. Y algunos otros artículos que he publicado en materia de estos temas per se. Entonces, prácticamente con esto yo estoy cerrando. No me queda más que agradecer profundamente, en primer lugar, a la institución, a la Escuela Cari Comercial, por haberme permitido llegar con este tema tan importante y tan relevante para todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan sido de total utilidad. De la misma forma, prácticamente igual publico a través de lo que es el Facebook, que es un fanpage. Ahí pueden encontrar también toda la información y los artículos que estoy publicando. Acabo de sacar uno súper interesante de negocio en marcha que puede ser de utilidad. Así que bueno, no me queda más que agradecer. Si alguien más tiene algún comentario, pues agradeceré que me puedan igual plasmar. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Aníbal, David, muchísimas gracias a ustedes. Igual, Claudia, gracias, Carmen, excelente presentación. Luis Ángel, mil gracias. Juan, muchísimas gracias, éxito. Fernando, muchas gracias, excelente. Muchísimas gracias. Igual, pues, de verdad, de mi parte, ha sido todo por esta noche. De verdad no saben cómo les agradezco a todos y cada uno de ustedes, y se quedan para efectos de la explicación de lo que es la parte administrativa con respecto a, para poder obtener la constancia relativa a esta presentación. Muchas gracias, que estén muy bien y que pues todo salga maravillosamente para todos y cada uno de ustedes en la parte personal, familiar y laboral. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Gracias a todos nuestros asistentes. Les recuerdo mucho de lo que nuestra profesora mencionó hoy. Se encuentra dentro de la oferta educativa que la EBC tiene para ustedes, talleres, diplomados, cursos a la medida. Pónganse en contacto con nosotros y con mucho gusto les haremos llegar las diapositivas, los libros que la profesora nos recomienda. En su pantalla van a estar visualizando información para obtener su constancia. Si ustedes quieren obtener su constancia, les pido que por favor nos envíen un mail a la dirección ca.gomez006@ebc.edu.mx con su nombre completo, su dirección de correo electrónico y su teléfono de contacto. De igual forma, en este momento en el chat voy a escribir el enlace para la encuesta de satisfacción, donde nos va a ayudar muchísimo que ustedes nos respondan para poder seguir ofertando muchas webinars más y poder continuar con este apoyo a su formación profesional. Entonces, les reitero, si ustedes requieren su constancia, por favor, mándenos correo a la dirección que ven en su pantalla y ayúdenos a responder la encuesta de satisfacción. Quedo a sus órdenes para cualquier informe sobre maestrías, diplomados, cursos a la medida. Por favor, revisen nuestra oferta. Como siempre, un placer contar con todos ustedes. Que tengan buena noche. Hasta luego.